En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Damos inicio a este sermón cuaresmal que tanto nos puede ayudar a vivir este periodo de Cuaresma. Hay gente que dice: a mí me encanta la Navidad, lo que son los villancicos, lo que son los pesebres, lo que son las celebraciones, la cabalgata de los Reyes Magos. Y hay otra gente que dice: uy, yo estoy deseosa de que ya se pase la Navidad porque me trae tanta nostalgia, tanta añoranza, tanta tristeza. También con la Cuaresma hay gente que dice: uy, a mí me encanta la Cuaresma, lo que pues supone esa preparación para el Triduo Pascual, lo que son los oficios, lo que son las procesiones. Es algo que a mí me toca profundamente el alma. Y hay gente también del otro lado que dice: ay, yo la Cuaresma que pase cuanto antes. Es algo que a mí pues me incomoda, me hace ponerme pues en una situación donde es dolor, es muerte, es pasión, es sufrimiento, y a mí no me va la Cuaresma. Entonces, frente a estas diferentes posiciones, que estos sermones cuaresmales y estos momentos nos ayuden a poder adentrarnos en este tiempo maravilloso que la Iglesia nos coloca, que es la Cuaresma, en esa preparación para vivir la pasión, muerte de Cristo, al igual que nos esforzamos por vivir en el tiempo de Navidad lo que es la venida de Dios al mundo y los primeros pasos del niño Jesús, que también podamos estar recorriendo la vida de Cristo y en este caso lo que supone la pasión y muerte y resurrección del Señor, que es también parte de nuestra vida en cuanto sufrimiento, en cuanto muerte y en cuanto resurrección. Y la medida en que nosotros nos metamos, entendamos y vivamos estos misterios de la vida de Cristo, de esa manera entenderemos y disfrutaremos y gozaremos de nuestra propia existencia y nuestra propia vida, porque el Señor nos da esa verdad y esa vida y nos proporciona esa luz que nos guía en nuestro caminar. Este sermón cuaresmal a mí me ha inspirado en su preparación el año jubilar teresiano que hemos comenzado el pasado 12 de marzo y de esta forma me ha llevado a inspirarme en esta capilla de la Transverberación en la cual nos encontramos, un lugar muy especial en su historia, en su devoción y en muchas conversiones que en ellas se han tejido y se han provocado. Y la piedra que tenemos de ingreso nos hace resonar en esa conversión. La tierra que pisas es santa y nos hace vibrar que estamos en un lugar santo y que hace que nuestra entrada en este sitio venga a condicionarnos en la disposición que debo de tener para elevar mi alma hacia algo que es santo. Resuena en nosotros, en torno a la conversión, las palabras con las cuales se nos impuso la ceniza: conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio. Es así que quiero cifrar estas palabras de este sermón en la conversión. Y para los que son dados un poco a distraerse, dejo un poquito el esquema. Es una introducción en la cual estamos, luego hay 3 puntos, que es la gracia, la conversión, nuestra conversión, y terminaremos con una conclusión. De esta manera, como que hay un esquema, y así si alguien se pierde dice: bueno, pues estamos en el primer punto todavía, la gracia.
O si alguien se hace que esto dura mucho, dice, ¿y esto cuándo acaba? ¿No? Entonces, bueno, que ya sepa que estamos por acabar porque estamos en el tercer punto y vamos un buen rato en el tercer punto. Y decir que en el segundo punto, la conversión, hay 3 puntos sobre 3 tipos de conversiones, de mayor a menor y a menor. Tocando el primer punto de la gracia, el tiempo de Cuaresma bien se define como tiempo de gracia y conversión. La gracia viene a estar precedida de la conversión. La gracia es un actuar de Dios de una forma en sí que nos sorprende, inesperada. Es un actuar de Dios que es libre y donde también podíamos encajar esa frase trastocada de la Madre Maravillas. Y en este caso podemos decir en torno al actuar de Dios en su gracia, que Él actúa como quiere, cuando quiere y de la forma que quiere. No la podemos nosotros encajonar, delimitar. La gracia de Dios nos viene a sorprender y a inundar. ¿Y cuántas gracias en este tiempo de Cuaresma que se aglutinan a través de los diferentes momentos que venimos a ofrecer, de oraciones, de sacrificios, de limosnas, y en el que el Señor viene a transformar ese ofrecimiento en gracias que otorga a las más diferentes almas. Y hemos podido ser nosotros mismos los que hemos recibido una gracia muy especial. Y si nos acordamos de la fecha, uno dice, pues era Cuaresma. Yo no hace mucho, y hoy en día con Google se puede, puse una fecha que a mí me pasó algo muy especial, una gracia muy grande. Dije, esta fecha, ¿qué era? Y no me lo podía creer. Era jueves. Y era un jueves donde el día anterior había sido, pues, miércoles de ceniza. Y como uno, pues en una edad infantil o adolescente está un poco perdido en fechas, ¿no? El colegio le lleva, le ponen la ceniza, luego se va al recreo. Y dije, anda, increíble. Si fue un día después del miércoles de ceniza. Hubo alguien que estaba rezando por ti. Y se pudo dar eso que tú no buscabas, no lo pedías, ni te lo imaginabas. El Señor te concedió una gracia especial. Así que, bueno, animo a que alguno a lo mejor se meta en Google después, busque una fecha de cierto año y diga, pues si era miércoles de ceniza, si era Cuaresma, a lo mejor incluso si era Semana Santa. Y es, pues, una gracia de Dios que el Señor te concedió, digámoslo así, en este banco de gracias donde el Señor transforma esa oración, ese sacrificio, esa limosna, en ese evangelio hermoso que bien nos delata y nos dice, tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y tenemos que creer en esto realmente. Cuando pues yo estoy rezando el rosario y digo, bueno, y la paz de Ucrania se solucionará con este mi rosario donde yo estoy sola, estoy distraída, estoy con frío. Y donde yo, pues, en un almuerzo digo, pues no voy a comer ese pastel que se ve tan deleitoso y lo voy a ofrecer por el alma que más lo necesita. Bueno, ¿y el Señor lo tendrá esto en cuenta? Y claro que sí. Tenemos que tener fe en que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando lleguemos al cielo, ¿con cuántas sorpresas nos vamos a encontrar? Entre otras, pues almas que dirán, oye, gracias por el pastel que no te comiste. Oye, gracias por el misterio del rosario que me encomendaste. Y todas esas gracias transformadas. Yo creo que la pena será decir, pues qué lástima que estando en la tierra no recé más, no ofrecí más, porque aquí ahora veo el resultado. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y esto nos tiene que animar a valorar lo que es nuestra oración,
nuestro sacrificio, nuestra limosna, ese nuestro ofrecimiento que tiene un caudal de gracias en el que tu Padre que ve lo secreto lo transforma y hace que esas gracias puedan llegar hasta los lugares más insólitos y hasta las personas y almas que menos podemos esperar y que ni conocemos. Gracias divinas que nuestra mira humana, corta, pequeña, pues no dejan de sorprendernos, de desbordarnos, nos sobrepasan, al punto que el mismo San Pablo, que se ve muy agraciado, llega a expresar en su debilidad: me basta tu gracia, te basta mi gracia. Siente que el Señor le viene a otorgar esa gracia, aun a pesar de que él se siente indigno, incapaz, débil, flaco, pecador. Te basta mi gracia. La gracia hace posible la conversión. Las conversiones son grandes y pequeñas, extraordinarias y ordinarias. Todos los que estamos aquí somos conocedores de conversiones. Hemos leído algún autor, algún libro, alguna biografía, algún santo, de estas conversiones que uno dice, ¿cómo se pudo dar esto? Hoy en día incluso pululan mucho a través de internet, pues testimonios que están bajados en vídeos, o sea, que aquellas personas que tuvieron pues una gran conversión, también pues una pequeña conversión, pero resonante conversión. Esta capilla de la Transverberación, en sus ya casi 400 años, es testigo de un sinfín de conversiones. Conversiones desde las que salen citadas en el libro Vidas sorprendentes, de esa francesa que entra aquí atea y pues viendo cuadros y haciendo fotos queda rezagada del grupo que estaba aquí en la guía de la voluntaria, y al cerrar la iglesia queda encerrada junto con su marido y no sabe qué pasa aquí, pero cuando se abre la puerta, después de un tiempo, quien sale es otra. Entró atea y salió con fe. O lo de aquel famoso pastor metodista, Javier González, que llega aquí, atraído por Santa Teresa como mujer literaria del siglo XVI, del siglo de oro español, y viene desde Estados Unidos, y al entrar por esa puerta, y está el Santísimo aquí expuesto, se desvanece, y siente que Dios le está haciendo ver que tiene que regresar de vuelta a la Iglesia Católica, donde él de niño había estado. Así tenemos un sinnúmero de conversiones, grandes y pequeñas. Yo tengo varios compañeros en la Congregación Legionarios de Cristo que aquí ellos encontraron su vocación y así lo han manifestado, y les ha encantado venir aquí a celebrar sus 25 años sacerdotales y otros momentos u ocasiones, porque aquí encontraron la vocación. ¿Cuántas carmelitas hay del otro lado de la reja que aquí, como jóvenes, como muchachas, aquí encontraron que Dios les llamaba a ser hijas de Santa Teresa, a entrar en la Orden del Carmen, a que tenían vocación de clausura, que podían ser santas, que podían transformar el mundo desde ahí adentro? Y así, cuántas historias hermosas se pueden concentrar en lo que podríamos llamar aquí este epicentro de conversiones, que es la capilla de la Transverberación. ¿Cuántos casos, cuántas vidas, cuántos momentos donde aquí el Señor ha otorgado la gracia y ha hecho posible la conversión? Ahora bien, mirando a estas conversiones, grandes, pequeñas, extraordinarias, ordinarias, yo quisiera cifrar, por decirlo así, una mirada a las conversiones bajo 3 aspectos. El primero de ellos, y estos días lo he estado meditando mucho, son las conversiones de aquellos que viven en la ignorancia de Dios, en el desconocimiento de Cristo. A veces rezamos
por las conversiones, bueno, por aquel que, pues eso, que ya no quiere saber nada de la Iglesia, aquel que blasfema, aquel que, pues que no quiere bautizar a su hija. Y son personas que tienen a la mano los sacramentos, la cercanía de la Iglesia, viven entre nosotros. Pero aquellas personas, aquellas almas que viven y viajemos espiritualmente y geográficamente en todo lo que es China y que no tienen un concepto de lo que es Dios, menos todavía de Jesucristo, aquel que vive metido en selva adentro, en el centro de África, y vive imbuido de tribus y de sobrevivir cada día. Aquellas personas incluso que viven en países de tercer mundo o cuarto y quinto mundo donde sobreabundan en lo material, pero viven en sociedades desenfrenadas, llenas de pecado, donde Dios parece que no está en ninguna parte, donde no tiene ningún concepto ni de Dios, ni de Cristo, ni de la Iglesia, ni de nada de índole religioso. Pues bien, es para mirar en esta Cuaresma a ese tipo de conversión, de aquellas personas que viven pero muy, muy lejos de nuestras nociones, de nuestros conceptos, de lo que nosotros creemos que es lo fundamental, que es lo básico, y donde viven en esas antípodas de lo que es en definitiva Dios, de lo que es Cristo. Y para esto traigo así a colación, como había mencionado, un caso del Evangelio y una frase de Santa Teresa. Dentro del Evangelio podríamos traer varios personajes, pero me he quedado con uno que era pagano, que no era judío, que había sido enviado a la Palestina por su trabajo como militar, donde era un centurión, donde él mandaba y estaba ahí por obligación, quizás pues contando los días que le faltaba para que le diesen un cambio y ya se fuese por ahí más cerca de Italia. Pero tiene una persona enferma a la cual quiere mucho y ya ha intentado cómo poderla curar. Ha acudido a los médicos de su tiempo y de su entorno y no ha logrado nada. Y es que se está muriendo, se está muriendo. Y le dicen que hay un tal Jesús que es de Nazaret. Y dice, pues está cerca de donde yo soy, de donde yo trabajo. Y bueno, lo considera como una especie de brujo, de hechicero. Decir, bueno, pues este quizás puede hacer aquí algún potín, alguna cuestión y me cura a este siervo. Acude a él, se encuentra con él en Caná y entonces le plantea su situación y cómo debió quedar tocado este pagano, este no judío, que dice, no, este es especial, esto no es lo que yo me imaginaba. Y le brota en su espontaneidad, en su claridad, en su espíritu castrense, dice, mira, ni te molestes, basta que tú digas una palabra y mi siervo quedará sano. No soy digno de que entres en mi casa. Ve como la grandeza, la majestad en ese Jesús. Y Jesús queda en sí maravillado. ¿Cuánto debe disfrutar nuestro Señor de nuestras reacciones humanas, de cómo tomamos las cosas? Y no puede por menos de decir a los que están a su alrededor, que eran cercanos, que eran escribas, que eran sus discípulos, que eran fariseos. No he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como a ese hombre que se está yendo a Caná porque ha creído. ¿Cómo debió de calar este episodio del Evangelio y estas palabras, tanto de Jesús como del centurión, que han quedado en la misa? Y las decimos cada vez que levantamos, antes de comulgar, la hostia consagrada y después decir, este es el Cordero de Dios. Decimos, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esas palabras de aquel pagano, no judío, romano, que tuvo esa conversión, donde su siervo se curó, pero donde él se convirtió y él se salvó, y donde pasó de alguien que
tendría una remota idea de un Dios mitológico, donde no tenía ni idea de lo que era la revelación en Jesucristo, viene a tener esa conversión en ese instante, en Caná, camino hacia Cafarnaúm. La Santa Madre Teresa, ¿qué nos puede aportar sobre esto? Ella bien sabemos que cuando sale de este monasterio de la Encarnación, en ese impulso de lo que debería de ser la fundación de San José, como esa estrella que iluminaría, que daría el gran esplendor, que volvería a traer la orden, a la primitiva orden del Monte Carmelo. Cuando llevaba ahí pocos años, toca la puerta, o mejor dicho, la campanita, un misionero que venía de la América, de la zona de México, y que era franciscano, y le comienza a relatar la situación en la cual se han encontrado con esos indios. Hay que recordar que el encuentro de lo que era pues nuestro mundo con el nuevo mundo, no se podía uno imaginar, y llega a ser todo un planteamiento teológico, si esos seres vivientes que ahí habitaban eran hombres, seres humanos, o eran animales. Y claro, ahí marcaba mucho la diferencia, si eran animales o si eran seres humanos. Esto será un debate que será puesto en los teólogos de Salamanca para que ellos tomen una decisión, y su afirmación hará que la reina Isabel Católica decrete, por tanto, que al ser seres humanos son hijos de Dios y por tanto deben de ser tratados como tal y deben de ser bautizados. Lógicamente esto a 500 años ya de distancia nos parece normal, pero sería como si ahora en nuestro tiempo se descubriese que hay vida en Marte, en Júpiter, en Venus. Lógicamente viene también un cuestionamiento en nuestro tiempo para decir, bueno, ¿y esos seres vivientes qué son? ¿Son animales? ¿Son personas? ¿Qué son? ¿Qué son? Pues bien, hace 500 años el debate estuvo. Cuando fue clarificado y fue promulgado como tal, ahí viene el impulso misionero, que es que hay que bautizar, hay que evangelizar, hay que catequizar, hay que incorporar a estos nuevos seres humanos al mundo cristiano. Y es aquí donde el padre Maldonado se dolía en el locutorio del convento San José con la Santa Madre Teresa de la situación que vivían, donde no daban abasto para evangelizar, para bautizar a tantísimos nuevos hijos de Dios que ahí estaban. ¿Qué hace la Santa Madre Teresa ante esta referencia y esta apertura de horizontes de estos que no tenían concepto de Dios y menos de Cristo? Y es aquí donde ella nos lo relata en el libro de las fundaciones, que dice: y cuando se fue, quedé tan lastimada de la perdición de tantas almas que no cabía en mí. Fuime a una ermita con muchas lágrimas. Clamaba a nuestro Señor, suplicándole diese medio, como yo pudiese, algo para ganar alguna alma para su servicio, pues tantas llevaba el demonio, y que pudiese mi oración algo, ya que no era para más. Como podemos percibir, la Santa Madre Teresa no se queda solo en la lamentación, en el chisme de que, ay, sabéis que ha venido un misionero, nos ha contado, y que fíjate la situación que se vive ahí del otro lado del mundo, en ese nuevo mundo, sino que ella se sumerge en ese dolor de decir cuántas almas hay que se pueden perder porque que no les llega el anuncio de Cristo, el bautismo, y donde ella se siente copartícipe, se vuelve misionera y viene a infundir en sus hijas este espíritu misionero de que ellas pueden hacer lo posible a través de su oración, a través de su ofrecimiento. Y esto, sin duda alguna, que ha calado en el espíritu de las carmelitas, hace que un culmen de este espíritu que infundió misionero Santa Teresa de Jesús, pues venga a ser lo que es la patrona de las misiones.
Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux, porque ella capta que su valor de oración, de ofrecimiento, tiene una repercusión en ese mundo que físicamente ella no podría llegar, pero que sí puede llegar a través de lo que es la oblación de su vida. Y esto cuánto nos dice también a nosotros, donde nos encontramos con noticias como las que pueden ser las del Padre Maldonado, pero en nuestro tiempo. ¿Y yo qué puedo hacer? Pues como Santa Teresa, sumérgete si quieres en lágrimas, busca la ermita, busca el sagrario, cógete de la oración y podrás hacer lo que quisieras hacer físicamente, porque el Señor lo va a hacer a través de otros, de aquellos que están ahí como sacerdotes, como misioneros, como misioneras, o si no, por la gracia directa de Dios, que también actúa. Así que ante estas como imposibilidades de conversión en su lejanía y en su situación, veamos la fuerza que tiene la oración, nuestro pedido y nuestro ofrecimiento al Señor. Un segundo grado de conversión, yo quisiera aquí mencionar y tener en cuenta, son aquellos que están alejados de la fe, de la Iglesia, aquellos que están entre nosotros, si es que no somos alguno de nosotros, aunque bueno, por las caras creo que conozco a todos, creo que ninguno está en esta situación, a no ser que haya sido ayer, pero donde pues nos encontramos desde propios familiares que ya no vienen a misa, desde propios amigos que rechazan la Iglesia, de aquellos que incluso eran catequistas, pero bueno, se fueron dejando y pues ahora tienen muchas dudas, de aquellos que han ido en la vida abandonándose espiritualmente y están ahí en un agnosticismo. ¿Cuántas personas en nuestro alrededor hay como estas? ¿Qué personaje podríamos traer del Evangelio que nos da una referencia a estas personas como que no viven la fe? Y una de ellas, de varias que podríamos citar, yo he querido traer aquí a un personaje muy interesante y que nos puede decir mucho. Era alguien que vivía en un ámbito religioso, es una ciudad conocida, sale varias veces en el Evangelio, Jesús ahí pasó muchas veces, prodigó, hizo milagros, podemos fácilmente que se hospedó, porque era una ciudad camino hacia Jerusalén, y en ese entorno que era accesible a poder crecer religiosamente, pues él no creció ni religiosamente ni físicamente, porque nos dice el Evangelio que era bajo de estatura. Imbuido de sus negocios, de la avaricia, de la codicia, de ganar dinero, pues tenía en sí una serie de ingresos económicos que no eran para presentar a Hacienda. Entonces, pues llevado de la curiosidad, y denota que era curioso, ver más de cerca a Jesús, sabiendo y habiendo oído que iba a pasar, dijo, bueno, pues yo me subo ahí, a un sicómoro, a un árbol, con unas ramas robustas. Los que han estado por ahí, por Jericó, pueden recordar que se llega a parar frente a un sicómoro que tiene 300 años, porque son árboles que no duran mucho más, son de la familia Alfigus. Entonces, ahí se subió Zaqueo en espera que pasara el tal Jesús de Nazaret. Cuando pasa, Jesús no pasa. Jesús se para, se dirige hacia el árbol, le llama por su nombre, lo hace bajar, se autoinvita, oye, me quedaré en tu casa. Yo imagino quizás el aprieto en el cual puso pues a su mujer, en el aprieto que a lo mejor puso pues a las personas de su casa, de que de repente pues llegaba con Jesús, algo que no esperaba ni se lo imaginaba. Se sentía agraciado, pero se sentía con apuro de presentarse en su casa, y además fácilmente también pues con toda la corte, con los discípulos, así que eran 13 invitados de repente en casa. Y he aquí que ante la presencia del Señor en su casa, su forma de actuar, de hablar, de concebir las cosas, no puede por menos de abrir su alma
Y es emocionante cómo termina el Evangelio, donde Zaqueo se viene a confesar y decir: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y concluye con esta sentencia el Evangelio que conmueve, donde Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es decir, que la penitencia, la confesión se la puso fácil, se la puso facilísima. Un abrazo y decir: te llegó la salvación, te llegó la salvación. Qué hermoso pasaje, qué figura de aquel que vivía en un medio religioso accesible para crecer, pero donde se había ido dejando en los quehaceres de la vida. Y Jesús lo rescata. ¿Qué nos puede decir Santa Teresa en torno a este tipo de conversión? Y podemos encontrarlo en el libro de Camino, el Camino de Perfección, en el capítulo 1, cuando Santa Teresa va teniendo noticia de la situación en la que se va viviendo la Iglesia, ese dolor de lo que supone esa escisión, de lo que será el cisma de Lutero, de los protestantes, y donde va sintiendo pues todos esos hijos que se van disgregando, y en la que ella dice ahí: en este tiempo vinieron a mi noticia los daños de Francia y el estrago que habían hecho estos luteranos, y cuanto iba en crecimiento esta desventurada secta, vime gran fatiga, y como si yo pudiera algo, afuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Parecíame que 1000 vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que allí se perdían. Podemos percibir cómo igualmente Santa Teresa no se queda solo en el dolor, sino que se ve impulsada a decir: bueno, un problema que a lo mejor en conocimiento y teología me sobrepasa, sobre las tesis de Lutero, de Calvino, sobre lo que supone el protestantismo. Esta monja de clausura se ve impulsada a que la oración puede paliar el remedio y hacer que la Iglesia vuelva a ser una, vuelva a esa unidad querida y soñada, y que estos hijos disgregados retomen de vuelta el camino al rebaño del buen pastor. ¿Cuánto nosotros podemos también, frente a situaciones que vivimos alrededor, de personas que han dejado la Iglesia, que ya no practican, que no viven los sacramentos, donde queremos quizás convencerles con nuestras ideas, con nuestros postulados, y donde tal vez lo que requerimos, además de nuestro testimonio de vida, es ponerles en la oración para que pueda ser posible este regreso de estos hijos dispersos y que han salido fuera de la Iglesia. Para mí es muy elocuente. Uno podría ver tantas cosas que son fruto de la oración. Una de ellas, y cuánto a se lo debemos a Santa Teresa, es que España no quedó dividida por el luteranismo. Podía haber entrado aquí fácilmente la Reforma protestante en una nación que apenas estaba configurando con los reyes católicos, y donde España se vio salvaguardada de esa nueva corriente, donde entró fácilmente prácticamente por toda Europa. También nosotros podemos percibir cuántos hijos nacidos en la Iglesia protestante que han dado el salto al catolicismo. Pienso ahora mismo, por ejemplo, en el ámbito inglés, ya más del siglo XX, cuántos grandes autores y pensadores donde han tenido esa valentía, ese coraje, esa decisión desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de su Estado, y un prototipo de ellos, por poner un botón de muestra, es el cardenal Henry Newman, ya canonizado. Es increíble. ¿Cuánto puede hacer nuestra oración por estos hijos dispersados y por este deseo que la Iglesia expresa cuando pone el octavario por la unidad de los cristianos, el que la oración puede hacer lo que nosotros, en nuestra opinión,
en nuestra conversación, en nuestras tesis, en nuestros postulados, tal vez no podemos llegar a realizar. Un tercer grado de conversión que yo quería exponer son, digámoslo así, lo he titulado las conversiones de casa. Es decir, de muchos de los que quizás estamos aquí, donde podemos entrar en el escollo de que la conversión pues es abrir la puerta y mirar hacia los de afuera, a los que están así más alejados de la Iglesia, a los que se nos pierden en el horizonte, que están en mundos donde la Iglesia católica ni ha llegado. Y en este caso hay que cerrar la puerta y vernos a nosotros y poder percibir el que yo también estoy necesitada de conversión. Corremos fácilmente el peligro de sentirnos buenos, de que, pues no digamos ya que hemos entrado a la vida religiosa, que somos lo que somos, que venimos a misa prácticamente todos los días, que practicamos los sacramentos, que rezamos todos los días, y donde, bueno, la conversión como es para otros. ¿Qué personaje del Evangelio podríamos traer aquí a colación? No, veo caras así como diciendo, a ver, ¿cuál? ¿No? Pues bueno, hay uno de ellos que a mí me entusiasma y que tiene un nombre que se llama Venció el pueblo, traducido al español, un nombre griego, Nicodemo. Nicodemo bien se podía sentir bueno, era observante de la ley, era una persona fiel, una persona instruida, una persona valorada, catalogada, formaba parte del Sanedrín, pero había algo que todavía a él le faltaba y sentía como que ese Jesús que aparecía por Jerusalén y del cual había escuchado ya bastante, le acababa de satisfacer en lo que él oía, pero quería acercarse a preguntarle cara a cara las dudas que él tenía. Hay un lugar muy bonito ahí en Jerusalén, en el torrente Cedrón, subiendo a poco el Monte de los Olivos, junto a Getsemaní. Hay un lugar en la tradición, pues comentan los lugareños, y es un lugar que a mí me inspiraba, era el lugar de los encuentros con Nicodemo, al lado de lo que es la capillita que hay en torno a una concavidad que se llama ahí de Getsemaní, donde Jesús, que fácilmente pernoctaba en esa cueva, en esa noche, como nos delata el Evangelio de San Juan, para no ser visto, eran las conversaciones que tuvo Nicodemo con Jesús en ese entorno. Y es aquí donde Jesús le invita y le dice, después de la conversación tenida, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Le hace ver más allá de lo que él vivía, diciéndole, mira, hay que nacer de vuelta en el espíritu, no es físicamente, en el espíritu. Y Nicodemo se ve impulsado, lógicamente, como que tarda en digerirlo, porque lo que le está diciendo el maestro es algo muy grande, pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Y hay que decir que Nicodemo lo logró, al punto que Nicodemo vuelve a aparecer en los evangelios en un momento donde nadie quería aparecer y donde los más allegados a Jesús todos habían huido, donde tan solo estaba la Santísima Virgen, su madre, y San Juan, evangelista. Y va a ser cuando ya ha muerto Jesús y no saben qué hacer con el cuerpo de Jesús, porque un crucificado no merecía una sepultura y era arrojado a un barranco que se conserva ahí en Jerusalén, la Gemma, donde esos cuerpos eran carcomidos por las aves y quemados. Pero ¿cómo no se va a enterrar el cuerpo de Jesús? Ahora, ¿quién tiene la capacidad de enfrentarse con Pilato, que lo ha condenado a muerte, con el Sanedrín? Y va a ser Nicodemo. Por tanto, Nicodemo
tuvo una conversión muy profunda, donde es capaz de ponerse como si fuera familiar del difunto y solicitar ese cuerpo, sabiendo que tiene en sí pues una difícil situación jurídica y popular, y donde logrará lo que nadie esperaba, que Pilato le conceda el cuerpo, al punto que lógicamente el Sanedrín se rebelará y exigirá entonces a Pilato que al menos, si le ha concedido eso que no lo merecía, de ser crucificado, ponga ahí una guardia de soldados. No, pero es en parte por esto, no solamente ya porque había dicho que iba a resucitar, sino porque es que era insólito, inadecuado, que se le concediera una sepultura. Y Nicodemo lo logró. Aquí vemos a este convertido donde supo dar un paso adelante de lo que ya era en sí su vida religiosa. ¿Qué pasaje de la vida de Santa Teresa? Y traigo uno pues muy conocido por todos y que nos dice mucho y que se le ha llegado a llamar pues la reconversión o segunda conversión de Santa Teresa del libro de la vida 9.1, en el que Santa Teresa ella pues bien redacta esa experiencia que ella tuvo tras haber entrado aquí ya en el monasterio de la Encarnación, llevar viviendo ya 16 años como carmelita, como monja, donde bueno pues ya había hecho los votos perpetuos, ya llevaba tiempo, y entonces en un momento determinado, cuando menos lo esperaba, y leo porque vale la pena, como ya lo redacta perfectamente, era una imagen de Cristo muy llagado y tan devota que mirándola toda me perturbó de verle tal, porque me representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía y arrojóme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Pues bien, tenemos aquí este lindo pasaje de la vida de Santa Teresa narrada por ella misma, donde nos viene a poner lo que fue, lo que se ha llamado su segunda conversión, su reconversión, donde se le abrió el alma en torno a lo que Cristo había hecho por ella y lo que ella debería de hacer por Cristo. Y es cuando comienza ese dinamismo espiritual aquí, en este entorno de lo que es su celda, de lo que será esa carmelita, esa monja de este monasterio de la Encarnación, que comenzará a encenderse en la pasión de Cristo y donde comenzará a vivir otro estilo de vida en este monasterio de la Encarnación que le empujará a lo que luego vino a realizar ya como la Reforma, pero donde la Reforma comienza por ella misma y donde ella da ese paso de gigante que parecería como que ya no era el momento porque había pasado mucho tiempo y donde ya José había perdido ese fervor inicial de quien entra y hace los votos y da esos primeros pasos en la vida religiosa. En cambio, logra y obtiene con esa gracia que el Señor le concede esa reconversión. Con todo esto, vamos al tercer y último punto, nuestra conversión. Tal vez los que estamos aquí presentes, dentro de las tres conversiones que hemos citado, nos vemos en la necesidad de esa reconversión, de esa segunda reconversión de nuestras vidas, como las citadas de Nicodemo, de Santa Teresa, ese paso adelante que queremos dar y que nos resulta difícil, el paso de la gracia a la santidad, como que el paso del pecado a la gracia, lo hemos visto en personas que no creían, no iban a misa y fueron a un retiro, fueron a una peregrinación, tuvieron una confesión y se dio ese salto. Ahora, el salto de este escalón de la vida de gracia a la santidad, como que es como esos atletas que pasar a superar 3 segundos, 2-3 centímetros, como que pues no se logra, por más que uno entrena, por más que uno lo intenta y que no logra superar su propia marca, no digamos ya un récord nacional o mundial o olímpico. Y es aquí donde
requiere, como expresa San Pablo, además de la gracia de Dios, lo que supone ella, que es esa metanoia, en ese término griego que nos quiere decir que va más allá de nuestra mente, de nuestro ser, y que es un cambio que genera en nosotros un cambio de ideas y de actitudes. Y esto no es que es fácil. Podemos cambiar externamente hasta nuestro comportamiento, forma de ser, nuestra forma de conducirnos. Ahora, lo que yo pienso, lo que va dentro de mí, qué difícil poder hacer ese cambio. Y podemos encontrarnos con ciertas dificultades o escollos, obstáculos. Una de ellas es la edad. Aquí no hay ningún adolescente. Jóvenes a lo mejor vamos a decir que sí, hay algunos cuantos años, nos animemos, sí. Sobre todo de la reja para atrás. Y entonces uno dice, pero yo ya a la edad que yo tengo, pero yo podré cambiar. Y Santa Teresa y Nicodemo nos dicen, sí se puede. Santa Teresa, es cierto que tenía 36 años posiblemente en ese momento, pero 36 años en su época, pues casi ya tocaba la prejubilación. Era mucha edad, ya había vivido mucho. La media de edad fácilmente en ese siglo XVI podía estar en torno a 40 o 50 años. Y con 36 años se puede. Bueno, entonces es como para decir, sí, hay que creer, se puede. La gracia de Dios todo lo puede. Entonces, tú a tu edad puedes, todavía puedes. Otro escollo que nos encontramos es el desánimo. Es decir, ya lo he intentado muchas veces. Las veces que me lo he propuesto. En Cuaresma siempre me hago el mismo propósito, si al final no lo cumplo. Las veces que yo he ido de ejercicios espirituales. Y como que ya uno se desalienta. Al inicio uno pensaba que sí, pues eso, con una buena confesión, con unos ejercicios espirituales, viniendo a las charlas cuaresmales, y pues ya son muchas y reiteradas y que me veo desanimada. Hay que recordar que es una de las estrategias del demonio, el desánimo, el desaliento. Y para las cosas espirituales es fantástico el demonio, rápidamente te desalienta. Para otras cosas no. Si te apuntas a un curso de cocina, a pesar de la edad que tengo, no tengo ni gusto ni nada, nunca me ha ido esto, pues seguro a lo mejor gano el Masterchef, ¿no? Pero para las cosas espirituales rápidamente el desaliento. Esto va a ser un imposible. Un obstáculo que también nos podemos encontrar es el conformismo. Y a más edad, más conformismo. Decir, bueno, es que yo soy como soy. Es que ya está claro, soy como soy. Y que me aguanten como soy. Y además es que los profesores dicen, es que yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. ¿Y qué lejos está de una segunda conversión? Hoy es una historia personal, en la donde hoy pues me pesa lo vivido tiempo atrás, el tiempo que dejé de practicar los sacramentos, las situaciones familiares, la falta de formación religiosa que tuve, heridas no cicatrizadas, en fin, cuántos escollos, obstáculos aparentemente nos podemos encontrar para una segunda conversión. Ahora, frente a estos escollos, obstáculos, vamos a poner elementos que nos tienen que ayudar a esa segunda conversión. El primer elemento es fundamental, es creer. Si no creo, está difícil. Necesito creer en la gracia de Dios, en que Dios todo lo puede, todo lo puede. Ahora, yo necesito creer. Y en este creer, pues todavía me da tiempo a poner una anécdota, una historia que la he contado alguna vez, aquel que gustaba de la montaña y subiendo a una cumbre, pues tuvo un resbalón, se estaba cayendo por un abismo, pero quedó agarrado en un buen reflejo a una rama y comenzó a gritar, por favor, socorro, socorro, me estoy cayendo. Nada, socorro. ¿Hay alguien? Ya se oye una voz, dice, sí, estoy aquí. Oye, corre, ayúdame, corre, llama al 112, que me estoy cayendo. Dice, no, tranquilo, yo te voy a ayudar. Dice, pero ¿cómo? ¿Echas una cuerda? No, mira, suéltate. ¿Cómo? Que te sueltes. Pero que te sueltes.
¿y tú quién eres? Yo soy Dios. ¿Hay alguien más? Y bueno, yo creo en ese Dios. En este caso del ejemplo, que me suelto y que no me va a pasar nada, creo. Entonces es el primer punto para la segunda conversión, creer en la gracia, en que Dios todo lo puede. Un segundo elemento fundamental es la humildad. La humildad para dejar que Dios actúe. Un tercer elemento que puede ayudar es esa conversión de mente y de corazón, donde de mente y corazón comienza a haber un cambio en mi forma de pensar, de ver las cosas, de juzgar, de pronunciarme, a la hora de amar, donde logro amar no solamente a los seres queridos, aquellos con los cuales pues me cae bien, hay buena relación, sino que incluso aquellos que cuesta más y donde voy agrandando mi corazón para con todos. Siento que este tiempo de Cuaresma en torno a esta conversión nos tiene que hacer rever cuál es mi relación con los demás, en los que tendría que poner a lo mejor amabilidad, atención, detalle, sencillez, saber ponderar, saber valorar. Ver también en esta relación, en este deseo de conversión, mi relación con Cristo. Si es una relación que va creciendo, va aumentando, la presencia de Dios en mi vida, mi forma de rezar, el tiempo que yo le dedico, la calidad que yo le dedico en tiempo, en oración, lo que es la vivencia de la misa, lo que es la recepción de la comunión, la recepción del sacramento de la confesión. Como vemos, es un mundo maravilloso donde hay muchos rinconcitos que hay que limpiar, que hay que iluminar para poder percibir que se puede en esta segunda conversión. Concluyo, que nos quedan 5 minutos y si no las monjas ya van a cantar como conclusión y aquí se apagan las luces y nos tenemos que ir. Concluyo, pedir la gracia de la propia conversión. Y en esto, que nos sumemos al banco de gracias de este tiempo de Cuaresma, que haga posible todo lo que hemos podido aquí enfocar y deleitar en torno a la conversión de aquellos que viven en la ignorancia de Dios, la conversión de aquellos que viven alejados de la Iglesia, la conversión de aquellos, comenzando por nosotros mismos, que se sienten impulsados a una segunda conversión. Y termino, y esta vez ya termino, porque a veces hay predicadores que para terminar, ya para concluir, y nada, no hay ni término ni hay conclusión, con un poema de Lope de Vega que se reza en este tiempo de Cuaresma como himno en la liturgia de las horas, que dice así y que tanto nos viene a poner colofón de este sermón cuaresmal, de este pastor que nos despierta y que nos hace ver las maravillas de nuestro alrededor. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos.